Hola, bienvenidos. Iniciamos una noche más de Noches de Café, compartiendo la palabra, metiéndonos cada vez más en el tema de paternidad, creyéndole al Señor que no solamente el conocimiento quedará en su mente y en su corazón, sino que Él traerá la revelación que necesitamos para seguir avanzando y caminando en este hermoso tema. Tenemos expectativa porque cada vez que vamos avanzando más en la palabra, vamos conociendo la amplitud de este hermoso diseño que el Padre ha tenido para nosotros desde el inicio. Les saludamos a todos, hijos, hijas en Costa Rica y las naciones. Es un verdadero gusto y un honor poder estar ahí en su hogar, en la intimidad de su casa. Nosotros desde la nuestra estamos llevándole con mucha expectativa a esta palabra. Tenemos ya varias sesiones de estar trabajando tanto domingos como miércoles el tema de paternidad. Y tal vez alguno pueda pensar, qué aburrido, Qué largo el qué tema, tema más pastor. extenso. Pero es que esto es apasionante. Yo quiero que usted comprenda que cuando se entra en un diseño, lo importante no es solamente darlo como una prédica. Esto es una enseñanza, y la enseñanza es muy diferente de una prédica. Una prédica usted la escucha una vez, pueden ser 30, 40 minutos, una hora, no importa, pero se queda el tema ahí, y es muy poco lo que realmente uno puede percibir en la primera vez que uno lo escucha. Uno necesita darle más veces, más a meterse, sumergirse para poder obtener un resultado. Sin embargo, cuando trabajamos con una enseñanza, es diferente porque la enseñanza nos permite profundizar, nos permite tomarnos el tiempo que sea necesario para poder llegar al concepto. Y en este caso particular lo que necesitamos no es solamente un concepto, necesitamos la revelación de lo que paternidad significa. Es lo más importante. Hemos estado trabajando estos últimos días con el Antiguo Testamento y llegamos al punto de la transición. Estamos transicionando y esta va a ser la noche donde vamos a dar un giro y vamos a salir del Antiguo Testamento, vamos a cerrar ese espacio que tomamos durante mucho tiempo para cerrar el Antiguo Testamento y comenzar a investigar y a profundizar en la enseñanza del Nuevo Testamento acerca del diseño de paternidad. Esto se pone cada vez mejor. Así es que yo le pido que por favor usted se ponga cómodo ahí donde usted está, tome su cafecito caliente, le eche su azuquitar o su edulcorante como usted lo prefiera, pero se ponga cómodo, busque la palabra, busque la Biblia, tenga algo en que anotar, un lápiz, una hoja de papel, un cuaderno, preferiblemente algo en donde usted tenga todas esas prédicas, esas enseñanzas guardadas, ese material de consulta. Porque Noches de Café se caracteriza por eso. Somos gente de estudio de la palabra. Amén. No somos fanáticos religiosos. No nos interesa entrar profundo en las doctrinas religiosas. Queremos aprender la palabra de Dios tal y como la palabra nos fue entregada. Así es. El domingo pues veíamos un poco, como decía el pastor, ya ese final en el Antiguo Testamento lo cerramos con una promesa de parte del Padre hacia nosotros sus hijos, donde Él decía el corazón del Padre, de los padres se volverá hacia los hijos y el de los hijos se volverá hacia los padres. Una promesa y una palabra profética de parte del Padre Celestial hacia su pueblo, hacia sus hijos, que sabemos que, pues yo considero, pastor, que estamos en ese tiempo de cumplimiento de esa palabra profética, donde el Señor nuevamente está trayendo, no solamente aquí en Costa Rica, nosotros, a otros pastores, a nivel de América, a nivel del mundo, está trayendo el diseño, está reactivando, revelando el diseño de paternidad a muchos padres que han estado al frente de iglesias y estos padres se están encargando de empezar a sembrar esa semilla, de empezar a enseñar a sus iglesias, a sus hijos y querer transmitir y transferir todo este diseño. Creo que estamos en ese tiempo. Nada de lo que pasa por casualidad. Y yo lo decía hoy, nada se escapa de la voluntad del Padre de los cielos, todo está bajo su absoluto control. Y creo que este tiempo donde hemos tenido más oportunidad de estar encerrados con el Señor, de tener más tiempo para leer la palabra, para escudriñarla, para crecer en ella, para crecer en relación con Él, ha servido como plataforma o como pretexto para él, para que empecemos a enseñar estos temas. Son
absolutamente necesarios, son importantísimos hoy, porque hay mucha necesidad de amor, hay mucha necesidad de paternidad en la humanidad. Hoy podemos ver personas descarriadas, podemos ver personas resentidas, podemos ver personas que no tienen un rumbo definido, y es por eso, por falta de paternidad. No han tenido un verdadero y correcto modelo en sus vidas. Pero el Señor nos da hoy la oportunidad en este tiempo, en esta mitad del año del 2020, de poder establecer el diseño en la tierra, de ser ese canal que comunique, que una el cielo con la tierra por medio de la paternidad de Él en nuestro corazón primero, para nosotros transmitirlo a los que nos lo rodean. Hoy es necesario este tema, hoy es necesario dar amor, hoy es necesario dar una palabra de ánimo y de esperanza. Vemos la situación en el mundo como está de difícil. Basta con poner las noticias para desanimarnos un poco o bastante. Entonces, ¿cuál es nuestro recurso hoy? ¿Cuál es nuestro refugio hoy? La palabra del Señor, la presencia de Él. Ese es nuestro lugar seguro, ese es nuestro lugar donde sabemos que vamos a tener una respuesta, donde sabemos que vamos a tener fuerzas nuevas. Entonces, yo te motivo hoy, iglesia, te motivo a ti que estás viendo esta enseñanza hoy, en este momento, no es casualidad. Vuélvete al Señor, vuélvete al Padre, recibe este diseño, recibe esa impartición que el Padre quiere darte hoy, porque eres parte de la generación que el Señor está estableciendo en la tierra para poder transmitir y multiplicar la paternidad en medio de la humanidad. Eso es lo más importante, que haya reproducción, Amén. No de un tema, de un diseño. Tenemos que entender que esto no es un tema, esto es un diseño. Amén. Pero bueno, vamos a la palabra. Acompáñanos, por favor. La semana pasada, el domingo, quedamos en Malaquías capítulo 4. Cerramos el Antiguo Testamento con una palabra profética. Muchos han creído que Malaquías y generan una sensación de repudio, si se puede usar la palabra sobre Malaquías, porque lo único que conocen de Malaquías es Malaquías capítulo 3 y verso 10, que dice: trae los diezmos al alfolí. Cuando la gente escucha Malaquías, inmediatamente lo asocia con eso, y los que principalmente van en contra de este texto son las personas que menos dan. Así es. En eso hay que ser muy claros, ¿verdad? Porque un dador alegre no hace esas cosas. Pero bueno, digamos que es una situación que se genera a nivel de personas cuando encuentran este pasaje. Pero es que Malaquías es un libro profético con una profundidad y con una capacidad de Dios a través de esa palabra para redarguir nuestro corazón. Si usted quiere ver una palabra profética acertada, usted tiene que dirigirse a Malaquías. Ahora, ¿cómo cierra la palabra del Señor en el libro de Malaquías? Y recuerde esto, por favor. Después de que Malaquías da su palabra, pasan alrededor de 430 años de silencio profético. No se vuelve a hablar proféticamente. No se vuelve a levantar un padre, no se vuelve a levantar un profeta, no se vuelve a levantar alguien en Israel que traiga una palabra fresca de parte de Dios. Hay silencio. Casi 430 años y hay silencio en Israel. Hasta que se levanta uno del que Isaías habla y dice: voz que clama en el desierto. Esa voz que clama en el desierto, hoy vamos a conversar un poco acerca de esa voz. Pero vaya a Malaquías capítulo 4. Acompáñenos ahí, porque la forma en la que Malaquías cierra no tiene absolutamente nada que ver con finanzas, no tiene nada que ver con pactos, no tiene nada que ver con ofrendas especiales. Tiene que ver con un diseño que usted y yo estamos trabajando desde el libro del Génesis, y hoy estamos poniéndole la cereza al pastel en el libro de Malaquías. Vaya por favor, Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Dice de esta forma: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y tenga que consagrar la tierra al exterminio. Lo último de lo que usted va a encontrar hablar a Dios en el Antiguo Testamento es de lo mismo con lo que empezó hablando en el Antiguo Testamento. Porque Dios comienza a hablar, el Padre comienza a hablar en Génesis capítulo 1 de un padre y un hijo. Lo vimos, no nos vamos a devolver mucho. El Padre Dios, Adán su hijo. Y Dios lo forma y lo hace a su imagen, a su semejanza.
para que gobierne y enseñoree. Déjeme decirle algo, por favor, porque yo estoy golpeando fuerte algunos becerros y algunos altares que necesitamos que sean derribados. Dios nunca le entregó poder y señorío ni a siervos ni a ovejas. Su diseño fue entregar poder y señorío a hijos. Cuando el Padre formó a Adán y a Eva, nunca los vio como siervos, nunca los vio como ovejas, los vio como hijos. El sistema de liderazgo implantado mundialmente ha hecho a las personas seguidoras de Cristo. ¿Sabe qué es un seguidor? Alguien que va detrás, pero que no tiene relación. Un seguidor es alguien que se matricula en una escuela y cuando ya no le gusta, entonces deja de seguir. Entonces deja de ir. Porque algo no me gustó, porque el profesor me cayó mal o porque no entendí. Porque me regañó. Porque me regañó. Pero cuando hablamos del diseño de Jesús, y permítame adelantarme un poquito, cuando Jesús trae a sus discípulos, discípulo es hijo estudiante. Hijo. Amén. No es un servidor. No es un diácono. No es un conserje. Ni siquiera es un pastor, un apóstol, un evangelista. Es un hijo. Y tenemos que entender esto. La palabra del Señor nos habla de hijos. El Padre instituyó hijos desde el Génesis. Así es que tenemos que romper de una vez y por todas la estructura religiosa que nos ha enseñado que Dios hizo siervos y que Dios hizo ovejas. Después podemos sacar un tema solo para esto, pero es bueno que vayamos rompiendo ese paradigma con el cual hemos sido enseñados. Pero es que también hemos sido encadenados a él. Y es la razón por la cual hoy la iglesia no se levanta. Es la razón por la cual la iglesia no prospera. Es la razón por la cual hoy muchos cristianos siguen a Cristo, pero no saben quién es Cristo. Siguen a Dios, pero no saben quién es Dios. Porque la relación con Dios no es con siervos. La relación con Dios es con hijos. Y usted tiene que entender eso en esta hora. La relación que Dios quiere tener con usted es de padre a hijo. No es de amo a siervo. No es de pastor a ovejas. Sí, ni de sobrinos con tíos, él no tiene otro familiar, si lo podemos llamar así, que no sean hijos. Y el problema es que el pecado original trajo esa lejanía, esa separación, porque lo que causó el pecado fue la separación. Entonces, como fruto, como resultado en nuestra vida o consecuencia, viene esa lejanía. ¿Cómo nos cuesta acercarnos al Padre? ¿Cómo nos cuesta ser libres en buscarlo y en recibir de Él? ¿Por qué? Precisamente porque lo sentimos como un ser lejano, porque el sistema, porque nuestras generaciones anteriores, por la religión, etcétera, nos enseñaron que Dios Padre es un Dios lejano, un Dios al que no se puede accesar, un Dios al que si nos acercamos nos regaña, nos castiga. Entonces, esa es la imagen que nosotros tenemos. Y la palabra del Señor a mí me dice que Él es amor, porque Él es la esencia de todo y en Él se encuentra el amor. Él es amor. Sí, Él también pues hace justicia y hace muchas cosas y como consecuencia de nuestra desobediencia vienen las cosas, pero no es porque Él quiera, como decía ahí en ese último versículo en Malaquías, no es porque Él quiera, es por nuestros propios actos que las cosas vienen. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a romper eso. Nosotros hoy, sembradores de amor, tienen que empezar a romper esa lejanía, a dar el primer paso para acercarse a Dios. Es necesario tomar la identidad de hijos y eso muchas veces viene por nuestra propia decisión, sí. Porque ya el Padre lo hizo todo. Él envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros, a restaurar la posición que había sido perdida en Edén hacía muchísimos años atrás. Él viene y restaura la posición para nosotros, sus hijos, para los que íbamos a llegar a ser hijos por medio de la gracia en Cristo y darnos ese lugar, esa posición. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, un día de esto lo estudiábamos, el grupo de intercesión, de las 7 cosas que perdimos en Edén con el pecado, una fue la identidad. Y es algo que tenemos que retomar en este tiempo, la identidad de hijos que nos fue quitada por el pecado. Entonces,
tú no eres un extraño, no eres un advenedizo como dice la palabra, somos hijos. Entonces tienes que sentirte libre de acercarte al Padre. Yo no sé, pastora, cómo se hace eso, yo es que no me siento cómodo. Empieza a dar el primer paso. Levántate en la madrugada, saca un tiempo durante el día, durante la noche y siéntate a escudriñar la palabra. Aunque no puedas decirle nada, siéntate y nada más dile al Señor, aquí estoy, ministrame, lléname, devuélveme esa identidad de hijo. Y Él empieza. Y Él va a empezar a devolverla y Él va a empezar a darte esa posición que por herencia y por derecho es tuya. Pero tenemos que empezar a dar ese primer paso en nuestra vida. Recuerda esto, por favor. Cada vez que el mundo necesita ser restaurado, Dios activa el diseño de paternidad. Escucha esto. Cuando Dios crea el mundo, establece el diseño de paternidad, siendo Él el padre y Adán siendo su hijo. ¿Qué pasa en el Edén? En el Edén ocurre una desconexión. El hijo se desconectó con su padre, no el padre con su hijo. El hijo fue el que perdió la conexión. ¿Cierto? Esto es un problema y este problema tiene que ser solucionado. ¿Qué hace Dios entonces? Dios hace todo un movimiento, todo un establecimiento para lograr que precisamente reconectar. Escucha esta palabra, reconectar aquello que se había desconectado. La relación entre el padre y el hijo y el padre debía ser reconectada. Cuando se reconecta con Noé. Cuando se reconecta con Abraham. Cuando se reconecta con Moisés y Josué. Y consecutivamente, cada vez que Dios quiere hacer algo con su pueblo, por favor ponga mucha atención a esto. Cada vez que Dios tiene un plan de restauración, restitución y reactivación con su pueblo, Dios trae el diseño de paternidad bajo un modelo de restauración para reconectar a los hijos con el corazón del padre. El corazón del hijo tiene que ir conectado al corazón del padre, porque si no hay conexión, lo que va a fluir es información, pero no va a haber revelación y mucho menos va a haber una herencia. Vamos a encontrar entonces cómo el Señor cada vez, y lo digo porque el mundo está pasando hoy, una crisis del siglo. Una crisis del siglo. Hoy el Señor, por favor escuche esto, está levantando padres que tengan el corazón y en su corazón el diseño de paternidad para que llamen a sus hijos de las naciones y sea establecido nuevamente el diseño eterno en la tierra. Dios necesita volver la iglesia a su corazón a través del diseño de paternidad. Esto no tiene que ver con autoridades sobre las personas, no tiene que ver con liderazgo sobre las masas, tiene que ver en una relación directa padres e hijos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando el padre dice, necesito reconectar, es donde aparece el profeta Elías. Fue el último que vimos. Dice la palabra del Señor que Elías se levanta como un padre y en cuyo diseño está levantar un hijo para poder entregar, heredar, posicionar el diseño y todo lo que este diseño en sí mismo trae en Eliseo. Entonces, escuche bien, Eliseo, usted conoce la historia, posiblemente no murió. Eliseo fue llevado al cielo. ¿Por qué fue llevado al cielo? Porque el diseño no puede morir. Porque el diseño no podía morir. Escuche esto porque es importante. Elías era el portador del diseño de paternidad. Usted encuentra en Malaquías que dice, y haré volver a Elías. ¿Será que Elías viene en persona? No, viene el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Viene lo esencial, la sustancia, el diseño que Dios había puesto en el corazón de Elías, el diseño de paternidad que le había transmitido a Eliseo. Dice el Señor en Malaquías, ese diseño tiene que regresar, porque si no regresa yo tengo que llevar a la tierra a que sea consumada. En el momento de la crisis, es cuando el diseño de paternidad vuelve a activarse para que entonces se vuelva a reconectar los hijos con el Padre y de esa forma todo llegue al equilibrio espiritual que debe tener. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, vamos a volver a través de Elías. Necesitamos el espíritu de Elías. Malaquías dice, y hará volver el corazón de los padres. Pero también dice,
De los padres a los hijos, pero también dice y de los hijos a los padres. ¿Por qué? Porque esto no es una sola vía, esto tiene que ser recíproco. Tiene que ser el corazón del padre unido al corazón del hijo, pero el corazón del hijo también tiene que venir en relación al corazón del padre. Y esto no tiene que ver con asuntos económicos, porque es que la gente hoy tiene una muy pésima, mala formación. La gente cree hoy que todo de lo que habla la palabra es dinero. O de lo que hablamos los pastores. O lo que hablan los pastores. La gente mira hoy a la pastoral del mundo como un montón de necesitados, como un montón de mendigos que están pidiendo que alguien les regale plata. Por favor, estudie la palabra. Amén. Si usted es de esos, estudie la palabra. No se deje llevar por lo que usted encuentra en canales corruptos de YouTube y otros lugares. Usted tiene que aprender a entrar en la palabra y entender cuáles son los diseños de Dios. No se deje usar por el diablo más. Entienda lo que está pasando en el mundo. Si alguien cometió un error, Dios verá con eso. Pero usted no puede señalar y tachar a todos por lo que unos pocos hacen. Los diseños eternos no tienen que ver con dinero, porque eso se llama añadidura. Dios da eso en añadidura. Si usted necesita, Dios sabe cuál es la necesidad. Clame a Él y Él se encargará. Pero no señale y no tache, porque el diseño de paternidad hoy, de la mano con el diseño apostólico y los demás, han sido muy golpeados por personas que no saben Biblia, que no conocen la Escritura, pero que tienen un oído muy grande y muy presto para escuchar lo que ellos quieren oír. El diseño de paternidad no tiene que ver con dinero. Así es. Tiene que ver con la revelación y la instauración del diseño original de Dios hacia sus hijos. Y por favor entienda esto, no es hacia el mundo, es hacia los hijos. Esto no es un diseño para el mundo, es un diseño para los hijos. Amén. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 1, y a los que le recibieron, les dio potestad, poder, autoridad, legalidad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no es que son hijos, es que podemos llegar a ser. Amén. Y eso es lo importante. Entonces encontramos aquí a Elías resolviendo el problema en el que el hombre se había metido. Vea qué interesante, cómo Elías se vuelve el padre formador que Dios usa para el establecimiento de un diseño. Porque Elías no solamente tiene la misión de levantar un hijo, la misión de Elías es preservar un diseño. Amén. Elías tiene dentro de sí el ADN de Dios para la preservación de un diseño por las generaciones. Por eso Malaquías cierra diciendo, y enviaré a Elías a la tierra. Ese espíritu de Elías. ¿Por qué? Porque es necesaria la restauración. Ahora, entienda esto, por favor. Necesitamos reconectarnos con Dios. Necesitamos reconectarnos con el Padre. Necesitamos reconectarnos con un Padre espiritual que nos enseñe, un Padre espiritual que nos lleve de la mano, un Padre espiritual que nos coloque en la posición en la cual Dios ha trazado que debemos estar. Muchos hoy han querido trabajar como padres, muchos hoy han querido hacer cosas como padres, pero nunca han sido hijos. Y no puedo ser padre si antes no he sido hijo. Y así es como cierra el Antiguo Testamento. Entra con una palabra que, si bien podríamos decir es un poco pesada, es un poco violenta, porque dice el Señor, si yo no establezco nuevamente el diseño de paternidad, tengo por obligación, escuche la legalidad de Dios, tengo por obligación que llevar la tierra a ser consumida. Y es que cuando estas cosas pasan, el Señor purifica la tierra, no es que la destruye. Y tenemos que entender eso. Cuando han pasado eventos, y los vemos en la palabra del Señor, que pasan eventos muy fuertes, eventos catastróficos, naturalmente hablando, no es para destrucción, es para purificación, para sanidad de la tierra, que Él hace estas cosas. Entonces está hablando, sí, una palabra muy fuerte, pastor, pero no de destrucción. Él está hablando aquí, el Padre habla aquí de una purificación, de una sanidad, de ese tiempo donde sí, tal vez pase algo fuerte como lo que estamos pasando hoy. Pero es para sanidad, para purificación, para que la iglesia, para que sus hijos
se levanten, para que sus hijos brillen en medio de esta oscuridad que está pasando hoy, para que en medio de toda muerte que se está hablando, para todo lo que estamos viendo catastrófico que está pasando hoy, la iglesia, sus hijos, los que tenemos el diseño de paternidad, nos levantemos y empecemos a tomar la posición y posesión de la tierra, y empecemos también a multiplicar el diseño en medio de la tierra, en medio de este tiempo de tanta necesidad, de tanta hambre de palabra que hay en medio de la humanidad. Basta con salir a la calle y darse cuenta cómo la gente anda necesitada hoy de escuchar palabra, de escuchar de un Padre que hay en los cielos, que está esperando a sus hijos. Definitivamente, eso es así. Escucha esto. El diseño de paternidad, según Malaquías capítulo 4, nos habla de 2 vías. Corazón del padre a los hijos y de los hijos a los padres. Los padres deben tener la capacidad de poder vaciarse sobre los hijos. Pero los hijos tienen que responder a eso que el padre está entregando. Porque si no, entramos en un antidiseño. Hoy las personas quieren recibir, pero no quieren dar. Hoy las personas quieren aprender, pero no quieren enseñar. Hoy las personas, los cristianos, se han vuelto un poco egoístas con algunas cosas. Pero debemos entender, el diseño de paternidad establece que un padre se vacía sobre un hijo. Pero ese hijo, presten atención, ese hijo necesariamente tiene que estar dispuesto a recibir lo que ese padre le tiene que dar. Escuche bien esto. El hijo no escoge lo que quiere recibir de un padre. Un hijo recibe. Hoy tenemos hijos, hablando en términos generales, que le marcan la cancha a sus padres sobre qué quieren oír y cómo quieren escucharlo, operando y actuando en un antidiseño. Es importante que comprendas esto. Un padre no se puede vaciar en un hijo si el hijo no permite que eso se dé. El corazón de un padre no puede accesar al de un hijo si un hijo no permite que ese acto se dé. El hambre que tiene un padre por vaciarse en un hijo debe ser la misma que tiene el hijo por recibir lo que el padre tiene para él, para poder heredarlo. Tiene que haber un enorme deseo de recibir la palabra que el padre va a impartir. No es posible que un padre tenga un deseo de impartir algo y que un hijo no tenga el mismo deseo para recibirlo. Eso lo encontramos hoy muy seguido. Cuando un padre quiere dar a sus hijos, pero sus hijos no quieren recibir con la misma intensidad. Y entonces no es posible heredar. No es posible heredar. Yo quiero que usted capte esto, por favor. Cuando Elías llama a Eliseo, no abre una escuela de una vez por semana con Eliseo. Presta atención a esto, porque hoy muere una vaca sagrada. Ay, ay, ay. Hoy se caen algunos becerros. Cuando Elías busca a Eliseo, recuerde que Elías pone el manto sobre Eliseo, le hace la invitación de que lo siga, porque tiene un diseño. Pero Elías sigue caminando. ¿Qué tiene que hacer Eliseo? Tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Dejo lo que está atrás y sigo a Elías. ¿Por qué? Porque esto es a tiempo completo. El diseño padres e hijos es un diseño a tiempo completo. No es un diseño de iglesia. No es el diseño cultico de la iglesia. No es el diseño de que todos los miércoles o solo los domingos. O una vez al mes. O una vez al mes. No, así no funciona. Para que el diseño, escuche bien, para que el diseño de paternidad pueda estar en el corazón de un hijo, el padre tiene que vaciar. ¿Sabe usted lo que significa vaciar? No es lo mismo echar a poquitos algo de un recipiente sobre otro que vaciarlo por completo. Cuando Dios pone revelación en el corazón de un padre, el padre necesita un hijo que esté hambriento de esa revelación, no que esté esperando que llegue el culto. Y que si duramos más de una hora, entonces ya tenemos una crisis, ya tenemos un problema. Mire, eso es religión.
La religión en la que te enseña que duramos 30 minutos, más de 30 minutos en una prédica ya es un abuso. Bueno, y ahora nos quieren meter en ese parámetro, ¿verdad? Religioso. Sí, bueno. Actualmente nos quieren meter en ese parámetro y tenemos que tener cuidado, pastor. Tenemos que tener cuidado porque nos quieren acomodar a tiempos específicos y más bien tenemos que salir de esa programación. No podemos estar dependiendo o marcando la cancha, como dice el pastor, a un tiempo específico para, ahora sí, pastor, este tiempo, esta hora es solo para que usted me enseñe y lo que alcance. Y después me voy y no, hemos aprendido y aprendimos con nuestro Padre Espiritual eso. Eran madrugadas, eran días, eran noches donde Él nos daba algo, nos transmitía algo o nos ponía a investigar de algo, ¿verdad? Nos ponía a sufrir en un tema específico y nosotros estábamos con esa relación y teníamos la libertad con Él de preguntar y repreguntar las veces que eran necesarias para que Él se vaciara. Y Él amaba enseñar, Él amaba transmitir, Él amaba transferir todo el conocimiento que Él tenía y toda la revelación que Él tenía de la palabra y del Señor en sus hijos. Y en cierta forma, pues gracias a Dios damos porque Él lo logró con nosotros en muy corto tiempo. Y eso es lo que hace un padre, vaciarse, todo el camino, todo el recorrido que tiene. Un padre de verdad se vacía, lo transfiere a sus hijos, porque de eso se trata el diseño de paternidad. Y como dice el pastor, no es alguien egoísta, de que se guarda todo para sí, y no, es algo que cuando encuentran hijos, de verdad hijos, con un corazón sediento, con un corazón hambriento por conocimiento y revelación de la palabra, el padre se vacía, el padre no se guarda nada. Y nosotros podemos decir, eso es real, eso es real. Así es, definitivo. Amén. Note esto. Malaquías entonces cierra con la promesa, el decreto de Dios, de que debe ser reactivado el espíritu de Elías. Y cierra el Antiguo Testamento. Pero si usted va al Nuevo Testamento, lo primero que usted encuentra en Lucas capítulo 1 es la activación precisamente de la palabra profética de Malaquías. Entonces, abrimos el Antiguo Testamento con paternidad y lo cerramos con paternidad y abrimos el Nuevo Testamento con paternidad. Vaya por favor a Lucas capítulo 1 y verso 17. La palabra dice de esta forma: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué le parece la forma en la que abre el Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas? ¿De quién está hablando aquí? Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Cuando dice, e irá delante de él, habla de Jesús, el Mesías. Mire, hay personas que hoy tienen serios conflictos cuando escuchan la palabra Mesías, cuando escuchan la palabra Mashiach. No tenga usted conflicto con eso, tenga conflicto con el pecado, pero no tenga conflicto con eso. Jesús es el Mesías. Amén. Y siempre será el Mesías. Amén. Porque es una identidad en él. Y está pronto a venir por sus hermanos. Amén. Somos hermanos de Jesús. ¿No lo dice la palabra? Coherederos juntamente con Cristo. Y no se convirtió, no, el Padre no convirtió a Jesús después de ser el unigénito en el primogénito de muchos hermanos. ¿No dice la palabra? Amén. Por favor, lea la Biblia. Amén. Lea la Escritura. No se deje llevar. Tienes que aprender. Dice la palabra en el 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿No es esto lo que dijo Malaquías? Es exactamente las mismas palabras que Dios usó a través de la boca de Malaquías
para cerrar el Antiguo Testamento, y después de 430 años aproximadamente de silencio profético, aparece alguien bajo este diseño. Ahora ubíquese por favor en el capítulo 1 de Lucas. Dice la palabra del Señor que se levanta un hombre llamado Juan el Bautista. Isaías dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, preparad calzada. Después podemos hablar sobre eso porque es sumamente profundo. Amén. Y es bastante importante y hermoso. Pero dice que habla de Juan. Ahora, Juan no se llama Juan el Bautista, se llamaba Juan. Dice que estando Zacarías, el padre de Juan, en el templo, ministrando, oficiando, un hombre ya entrado en años, un hombre de carné de oro, diríamos nosotros hoy, un hombre de avanzada edad, y su esposa Elizabeth, ellos no podían tener hijos, razones de más. Pero aparece un ángel dando una palabra que viene de Dios, prometiendo un hijo. Escuche esto porque es importante. Un ángel, Gabriel, le habla a Zacarías y le dice: y tu esposa tendrá un hijo, tú tendrás un hijo, y llamarás su nombre Juan. No Juan el Bautista. El Bautista era el oficio de Juan. Era lo que Juan hacía para Dios. Bautizaba personas en el río Jordán. Pero nosotros lo identificamos como Juan el Bautista. ¿Ok? Eso es bueno para que lo tengamos en mente. Pero él se llama Juan. ¿Ok? Ahora bien, Juan el Bautista recibe de parte de Dios el llamado para ser la voz que clama en el desierto. Para ser la voz que proclama la venida de aquel de quien habían hablado los profetas, a quien habían esperado los patriarcas, a quien la humanidad entera había esperado, y en el cual el Padre había prometido desde la caída y antes del hombre. Entonces, nos encontramos ahora con la activación profética del diseño de paternidad, siendo Juan el Bautista aquel sobre el cual reposa el espíritu de Elías. Este anuncio profético es lo que marca el desarrollo y la restauración o la reconexión del diseño de paternidad. Ahora, Juan era primo de Jesús por línea de sangre. No era su papá natural. Pero Juan se convierte en la paternidad. Oiga bien esto. Cuando Jesús, voy a adelantarme un poco, cuando Jesús cumple la mayoría de edad, que según la tradición judía es alrededor de los 30 años, cuando Jesús establece esa mayoría de edad, busca ser bautizado. Usted no va a encontrar en toda la palabra, si no es a Juan bautizando personas. En ningún lugar de la Escritura dice que se bautizaba gente. Como forma de un arrepentimiento o una manera de establecer un arrepentimiento por el pecado. Había sacrificios y ofrendas, pero no bautismos. Por eso se llama el Bautista. Porque él decía, el que viene después de mí les bautizará con fuego. Yo lo hago con agua, pero él les bautizará con fuego. Amén. Porque es mayor que yo. Amén. Cuando Jesús cumple los 30 años, se dirige a hablar con Juan. Cuando Juan lo mira, Juan le dice, pero tú tienes que bautizarme a mí, porque tú eres mayor que yo. Se le reveló quién era. Pero Jesús le dice, no, es necesario que se cumplan todas las cosas, tenemos que actuar en legalidad. Amén. Oiga esto, en legalidad. Y le dice, Jesús, bautízame. Le estoy parafraseando la historia. Cuando Jesús es bautizado, dice la palabra, que una vez que él sale de las aguas, el cielo se abre. Escuche bien. El cielo se abre porque el cielo estaba cerrado. Amén. Eso es profundo. Eso que va a contar el pastor es muy, muy profundo. El cielo se abre porque estaba cerrado. Amén. Jesús tenía el cielo cerrado. ¿Sabe qué significa el cielo cerrado? No había palabra de Dios. No había fluir de la palabra de Dios. La religión había acaparado el mundo entero. El pueblo de Israel escaseaba de revelación, de palabra, de enseñanza, de instrucción. Pero dice la palabra, es que Dios es maravilloso, que cuando Jesús sale de las aguas, se abre el cielo. Amén. Se establece de nuevo, se restaura el diseño profético, porque no se levantará profeta más grande que nuestro Mesías. Amén.
se restaura, se restituye, se reposiciona una vez más el diseño profético a través de Jesucristo. Y se oye la voz del Padre. Escuche bien esto, porque esto es que simplemente es maravilloso. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús está ahí, se abre el cielo, número 1. Número 2, desciende el Espíritu Santo. Ahora, la religión tradicional nos ha enseñado que el Espíritu Santo es como una paloma. Sin embargo, eso es totalmente erróneo, porque Él no es una paloma. Amén. Pero gráficamente se representó de esa forma. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo en ese momento viene sobre Jesús. Es lleno del Espíritu Santo. Porque dice que más adelante, después de haber tenido ese encuentro, el Espíritu es quien lo lleva al desierto. Y es que Jesús, aún siendo quien era, aquí en la tierra él era hombre, 100% hombre. Entonces él tenía que caminar en la legalidad de la tierra para que el cielo se activara sobre él. Entonces, ¿qué pasa? Él tenía que cumplir con los requisitos en la tierra. Él tenía que meterse bajo una paternidad para caminar en legalidad en la tierra, lo que hemos nosotros enseñado y lo que enseña la palabra. Tengo que estar bajo paternidad para tener legalidad en la tierra. Entonces, y legitimidad en el cielo. Es correcto. Así es. Ok, entonces, ¿qué pasa? Jesús tenía que ser legítimo, legal en todo, aunque él era Dios en la tierra. Pero cuando él se metió bajo la paternidad de Juan, aún Juan sabiendo que el hijo que iba en ese momento a tener bajo su amparo era mayor que él. Aunque Juan lo sabía, Juan lo acogió y Jesús cumplió con esa parte. Y fue cuando fue legítimo en el cielo también, y fue cuando el cielo se abrió y empezó, ahí fue la activación ministerial de Jesús. En ese momento, porque inmediatamente se narra que empezó a hacer milagros. Jesús no hizo un milagro antes, y en la palabra está, Jesús no hizo un milagro antes de que se bautizara y se metiera en legalidad con el tema de la paternidad. Entonces, antes de eso Jesús fue instruido, creció en la palabra, en el conocimiento, en revelación, en intimidad con el Padre, pero no hizo ningún milagro. No, pero hasta ese momento. Entonces, vean lo importante que hasta Jesús como modelo nos lleva al paso a paso, nos indica por dónde, cuáles son los requisitos, si los queremos ver así, o las áreas que nosotros debemos de caminar para que se abra el cielo sobre nosotros. qué importante. Escuche esto, acompáñeme por favor, Lucas capítulo 1, 31. Seguimos en el primer capítulo de Lucas. Dice la palabra en 1, 31 y 32. He aquí el ángel Gabriel hablando a Miriam, no a María, a Miriam, ese es el nombre correcto. He aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Escuche esto, el texto dice darás a luz un hijo. No una oveja, no un siervo, no un predicador, no un pastor, un hijo. Yo necesito que usted hoy abrace esta palabra. Dice el ángel, y darás a luz un hijo. Porque ese es el diseño, padres e hijos. Y seguidamente establece una línea de paternidad específica sobre Jesús. Y lo declara, número 1, Hijo del Altísimo. Número 2, Hijo de David. Número 3, Hijo de José. José es su padre natural, su padre adoptivo. Amén. El esposo de Miriam. Esa es la línea de paternidad. Pero hay una cuarta línea. Juan el Bautista, la autoridad bajo la cual él se sometió. Amén. Para que le abriera camino. Una labor paterna es abrir espacios, abrir caminos
para sus hijos. La palabra no menciona en ningún momento que Juan era el padre espiritual de Jesús. Por si usted está interesado en buscar eso, no lo va a encontrar en ninguna parte. Ninguna Biblia lo dice. Pero uno tiene que aprender a leer entre líneas. Y no es que estamos poniéndole o quitándole palabras a la Biblia. Por favor, no piense usted eso. Es que el diseño de paternidad me dice que un padre espiritual, aunque yo no diga que es mi padre, el diseño puede estar activo. Amén. Y Juan le abrió el camino, le abrió el espacio, le abrió la senda para que Jesús se proyectara a través de eso. Le dio un espacio para que él avanzara y cumpliera el propósito. Ese es el diseño de paternidad. Por eso dice la palabra que el diseño de Elías vino sobre Juan y fue establecido sobre Juan. ¿Para qué? Para que Juan cumpliera el propósito y posicionara a Jesús en el camino correcto para el cumplimiento del propósito. Jesús no podía cumplir el propósito si no tenía una cobertura paterna sobre él. Y José no era esa cobertura. José era solamente su padre natural, y no estoy demeritando un padre natural, no lo comprenda de esa forma. Lo que estoy diciendo es que Jesús necesitaba una cobertura de tipo espiritual, una paternidad espiritual, que lo ubicara en el diseño y lo posicionara legalmente. Que lo dimensionara para el propósito. Una vez que Jesús es posicionado, usted va a encontrar que Él es enviado al desierto. Y lo primero, oiga esto, por favor, porque lo vamos a ver posiblemente más tarde. Jesús recibe estas palabras de parte del Padre. Este es mi Hijo amado. Palabras de afirmación. Esto es lo que el Padre dice de Jesús cuando Él sale de las aguas. Este es mi Hijo amado, en quien me complací. Es lo que dice la palabra. En quien me complací. Jesús es enviado al desierto. 40 días después, aparece el enemigo. Y la primera pregunta que le hace es, si eres hijo de Dios. No sé si usted puede unir los puntos conmigo. 40 días antes, el Padre Celestial, el Padre de los cielos, le dice a Jesús, este es mi hijo. Tú eres mi hijo, mi amado hijo, en quien yo me complazco. Amén. 40 días después aparece Satanás diciéndole a Jesús, si eres el Hijo de Dios. Eso es lo que hace el sistema con nosotros. Quiere hacernos dudar de nuestra posición. Amén. De nuestra posición. Por favor, recuerde esta palabra, este término. Posición. No es un cargo. No es una labor que ejerzo en una iglesia. Es mi posición ante el rey. En el reino de los cielos. Amén. Estamos hablando de que Jesús era el Hijo, pero Satanás viene y lo toca en función de eso, posición. ¿Eres el Hijo de Dios? Satanás escuchó que el Padre había dicho que Jesús era su Hijo amado, pero él viene con la mentira y le dice, ¿eres el Hijo de Dios? ¿No le parece a usted interesante cómo el primer encuentro oficial, porque no sabemos si pudo haber tenido otro, pero el primer encuentro oficial que aparece en la palabra entre Jesús y el adversario es, si eres hijo? ¿Por qué estaba tan interesado Satanás en hacer perder a Jesús su identidad? Y en un momento de debilidad humana, porque Claro. son 40 días de ayuno donde Jesús ya está humanamente en su carne debilitado y viene a sembrar esa duda con una verdad tergiversada. ¿Por qué? Porque él viene tomando lo que el Padre había dicho sobre Jesús. Si eres hijo, ya el Padre lo había dicho, ya el Padre lo había establecido, ya el Padre le había dado esa identidad a Jesús de hijo, pero Satanás viene y se le presenta con esa verdad que el Padre había dicho, a sembrar esa duda, a hacer tal vez tambalear a Jesús, porque así es como opera el enemigo. Y hasta el día de hoy ha sido así la forma en la que él opera. Él toma los dichos de Dios, él toma lo que la palabra dice porque él la conoce y viene y nos ataca, viene y ataca al Hijo de Dios, viene y ataca al Hijo y golpea o quiere golpear su identidad
con la misma palabra, pero de una forma tergiversada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, estar bien posicionados con la palabra, porque esa es nuestra forma de batallar con la palabra, conociéndola, siendo revelada a nosotros, porque ella es la que nos posiciona, ella es la que nos da la fuerza, la que trae la sabiduría. Por medio de la palabra es que adquirimos la sabiduría. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Él batalló con el enemigo con la palabra. Qué interesante esto, qué hermoso. Escuche, vaya a Mateo 3. Quiero que me acompañe, por favor, rápidamente. Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Vamos a leerlo. Dice de esta forma. Recuerde que estamos con la versión, la Biblia, la BTX textual. Biblia textual. Amén. Dice la palabra: llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero él trataba de impedírselo diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Cuando Jesús se ubica bajo la cobertura de Juan, es que el cielo se abre. Jesús, oiga esto, Jesús caminó antes del bautismo bajo cielos cerrados. ¿Cierto? Porque dice la palabra que hasta que Jesús se coloca bajo Juan es que se abre el cielo. Sí. Era hijo de Dios. Era perfecto en todos sus caminos. Amén. Pero caminaba con cielos cerrados. Qué fuerte esto. Es que tienes que comprender esto. Tienes que leer las palabras que están ahí. Hasta que Jesús se coloca debajo de Juan y asume la posición de hijo, porque Jesús asumió la posición de hijo. Tienes que entender esto. Para que Jesús se convirtiera en el padre de sus discípulos, primero tuvo que haber sido posicionado como hijo, pero no como hijo de José. Necesitaba ser posicionado bajo el diseño de paternidad. Y el diseño de paternidad estaba trazado por Dios, por el Padre, a través del espíritu de Elías en Juan el Bautista. Entonces, Jesús necesitaba era un padre espiritual. y podríamos definir esto. Quiere decir que Jesús, en una forma de ejemplo o alegórica, asumió la posición de Eliseo y Juan la posición de Elías. ¡Wow! Esto es hermoso. Sí. Esto hace temblar las fibras sensibles del corazón. Si el espíritu de Elías se posicionó sobre Juan el Bautista, quiere decir que Jesús tomó la actitud, no el espíritu de Eliseo, sino la actitud de Eliseo. ¿Cuál fue la actitud de Eliseo? Se colocó debajo de un padre. Eso lo legalizó. Amén. Eso lo legitimó. Por eso escucha bien y recibe esto en tu corazón, esto es revelación. Por eso es que el cielo se le abre en ese momento. No fue después, no fue antes, fue en ese momento. En el momento en que Jesús activó la legalidad, el cielo se abrió. Cuando tú activas la fidelidad, cuando activas la legalidad, se abre el cielo. Hay gente que anda caminando a cielos cerrados y es porque están en ilegalidad en su espíritu. Cuando se activa la legalidad, dice la palabra, se abrió el cielo. ¿Por qué se abre el cielo? Porque está cerrado. Dios no nos hizo a nosotros para que seamos hijos de cielos cerrados. Amén. Gente sin revelación, gente sin saber a dónde ir. Nos llamó a ser hijos, coherederos con Cristo. Ahora, el cielo se abre. 2, lo hablábamos hace un momento. Cuando el cielo se abre, desciende el Espíritu Santo. ¿Recuerda el pasaje cuando dice la palabra que Jesús le dio su espíritu a los discípulos? Y les dio poder y les dio autoridad. Bueno, cuando Jesús entró bajo la paternidad de Juan, vino el Espíritu Santo. Hay gente que prefiere caminar sola sin el Espíritu que bajo una línea de paternidad con el Espíritu. Yo no entiendo, pero bueno, así pasa. Y cuando esto ocurre,
Cuando el Espíritu desciende, dice, se oye la voz del Padre que dice, este es mi hijo. No es el hijo de fulano, de sutano, de mengano, es mi hijo. Jesús, oiga qué importante esto. Jesús no había visto descender al Espíritu Santo, aún siendo Dios, hasta que se colocó bajo la cobertura de Juan. Hay personas que creen que tienen al Espíritu Santo, pero no saben si realmente lo tienen, porque viven en ilegalidad. Y Dios no es ilegal. Amén. Esto es para que lo puedas analizar. Escucha esto. El Padre dice que Jesús es su Hijo amado en quien se complace. El primer Adán trajo dolor, tristeza al corazón, y eso lo provocó para la humanidad. Pero el segundo Adán, Jesucristo, trajo contentamiento. El primer Adán provocó dolor y angustia. Y hasta el día de hoy el mundo todavía retrae, todavía arrastra las consecuencias de lo que el primer Adán hizo. Amén. Pero Jesús, en la posición del segundo Adán, dice que el cielo se abre y el Señor dice, este es mi Hijo amado, en él tengo Amén. contentamiento. Amén. Quiero cerrar con esta palabra que dice, Jesús no tuvo problemas en aceptar paternidad y era perfecto. Nosotros estamos lejos de la perfección del Mesías y nos es difícil abrazar este diseño. Jesús, siendo Dios, entendió el diseño de la paternidad, se colocó bajo el diseño y se abrieron los cielos a su favor. Siendo perfecto y siendo Dios, pero nosotros muchas veces le ponemos al Señor muchas trabas. Creo que este es un buen momento para poder decidirnos a asumir nuestra posición Amén. en el reino de los cielos. Quiero hacerte una invitación para que tú hoy puedas decidirte y permitirle al Espíritu Santo que te revele paternidad. Si durante todas estas enseñanzas anteriores no lo has hecho, creo que a través de Jesús, el Maestro de Maestros, nuestro Señor, debes y puedes tener la oportunidad para recibir y activar este diseño. La iglesia necesita volver al diseño de paternidad. La iglesia necesita salir de la religiosidad enferma y volver sus pasos en pos de la paternidad de Dios para poder mirar al Padre como lo que Él es, Amén. el Padre. Amén, así es. Creo que estamos en un buen tiempo, como lo decía yo hoy en la mañana en nuestra amada iglesia. Estamos en el mejor tiempo. Estamos estos 6 meses, esta segunda parte del año, es una gran oportunidad para que el Padre se manifieste en nosotros, su plenitud se manifieste a nosotros y traiga sanidad a nuestra vida. Cuando entendemos el diseño de paternidad, de qué se trata, por qué, para qué, por qué el Padre lo estableció y siempre lo ha querido reproducir acá en la tierra con nosotros. Ese diseño trae sanidad, trae libertad, trae tantas cosas como resultado. Y tenemos nosotros queremos reproducirlo, queremos multiplicarlo a todo aquel que quiera recibirlo, porque entendemos esa sanidad que trae, la sanidad que nosotros hemos adquirido con respecto a la relación con nuestro Padre, aquí en nuestro hogar. Es algo diferente, es algo que se debe experimentar. Entonces, hacemos esta invitación en esta noche. Es tiempo de volvernos al Padre, de conocer su corazón, de entregarle el nuestro a Él, para que Él pueda hacer realidad todo lo que escribió y todo lo que plasmó en el diseño creativo que tuvo para ti y para mí desde la eternidad. Vamos a hacer una pausa pequeñita en este momento. Te dejamos meditando en esta palabra y ya vamos a regresar.
Qué hermosa palabra recibimos hoy. Definitivamente el Señor tiene cosas grandes para sus hijos. Hoy abrazamos el diseño, arrancamos Nuevo Testamento. El domingo no te lo puedes perder. El domingo va a estar hermoso, el domingo va a haber una palabra gloriosa. El domingo vamos a dar continuidad al tema. 10:30 de la mañana es la hora exacta en la cual los hijos de Sembradores de Amor se conectan. Nos reunimos a esa hora. Esa es la hora de nuestra reunión dominical, 10:30. Así es que, por favor, separa ese momento, separa ese espacio, porque nos vamos a concentrar en recibir la palabra del Señor. Amén. Domingo, 10:30 de la mañana. Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Y sé y estoy seguro de que Dios está revelándose a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, a través de estas enseñanzas del diseño de paternidad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que el diseño de paternidad que proviene del cielo sea revelado a tu corazón y a tu familia en el nombre de Jesús. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Gracias por tu paciencia, por tu tiempo. Gracias porque sabemos que tú quieres aprender. Te invitamos para que nos sigas. YouTube, Sembradores de Amor Internacional. Ahí estamos colocando, subiendo todas estas enseñanzas. Hemos tenido un auge impresionante. Hemos tenido multitud de preguntas. Hemos tenido personas interesadísimas en averiguar y conocer más del diseño que Dios tiene para sus hijos. Y es un honor para nosotros saber que tú estás en ese camino, Amén. Buscando y ubicándote en el diseño del Señor para tu vida. De mi parte, pues, que pases una buena noche. Y qué bueno que estás ahí. Nos vemos entonces, si el Señor lo permite, este domingo a las 10:30. Te invitamos para que sigas meditando en la palabra. Creo que es bueno retomarla en estos días antes del domingo para que si tuvieras alguna duda, alguna pregunta, nos la hagas llegar, por favor, para poder responderla, aclararla y seguir caminando juntos en el conocimiento de la palabra, en esa profundidad de la revelación que ella tiene ahí escondida para nosotros. Les motivamos a seguir adelante, a seguir creyéndole al Señor por encima de cualquier circunstancia. Creemos en que el Padre tiene su cobertura puesta sobre nosotros, su mano de protección sobre nosotros, sobre sus hijos, que Sembradores de Amor está bajo la sombra de las alas del Altísimo, que ninguna plaga ni ninguna enfermedad tocará tu casa, Amén. Tocará tu vida, ni tocará tu familia. Así es. En tu nombre de casa no Jesús. se hablará tragedia, no se hablará de enfermedad. En tu casa en este tiempo no se hablará de nada negativo, de nada malo. En tu casa se hablarán buenas noticias, se hablarán Amén. milagros, se hablará de provisión, se hablará de sobrenaturalidad del Padre sobre ti, sobre los tuyos. Así En es. el nombre de Jesús tendrás bendición en tu mesa hasta que sobreabunde. Tendrás para pagar tus cuentas en el mes. Amén. Porque el Señor ya proveyó por adelantado lo que ibas a necesitar. Así es que no tengas temor. No te amedrentes, no te asustes por lo que oyes, por lo que ves, porque contigo no tiene nada que ver eso. Tú estás bajo la sombra de las alas de nuestro amado Padre. Así es que camina confiado, camina en fe. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo a las 10:30. Queremos que estés listo, expectante, para ver qué tiene la palabra ese día para nosotros, para ver qué tiene el Padre para nosotros ese día. Queremos que seas puntual. Reporta tu sintonía, por favor, para saber que estás ahí pendiente, que estás en nuestra reunión. Te bendecimos, te cubrimos y declaramos un tiempo de gloria para ti. Amén. Buenas noches.